En temas de salud, diario se abren paso en el mercado productos que intentan sustituir al cigarrillo tradicional, pero parece ser que sus efectos son igual de nocivos. Conozcamos la información. Los cigarros light, puros, pipas de agua, tabaco masticable, cápsulas de sabor, cigarros electrónico y tabaco calentado son parte de los nuevos productos que la industria tabacalera acerca a niños, niñas y jóvenes para incrementar el consumo y la adicción a la nicotina. Al final, estos productos innovadores también producen cáncer. Así lo dio a conocer el Consejo Mexicano contra el Tabaquismo. ¿Existe alguna modalidad de tabaquismo no dañina? Sobre todo en la actualidad con estas nuevas modas de vapear, etcétera. Ninguna modalidad, todas, cigarros puros, pipas de agua y los diferentes dispositivos actuales son prohibitivamente dañinos. Investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública mostraron resultados preliminares de una investigación hecha a 16.697 alumnos de 11 a 16 años en las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey, en febrero de 2015 y octubre-noviembre de 2016, la cual muestra que probar cigarros se ha elevado en un 20%. Más del 90% de los adolescentes ha oído hablar del cigarro electrónico, más del 30% lo ha probado y más del 10% lo consume actualmente. Y aunque el cigarro electrónico en México está prohibido, menores de edad se las ingenian para consumirlo. Dentro de estos 10,000 alumnos, dentro de estos niños de secundaria, 14, 13 y 8% lo están consumiendo actualmente. Esto es más que el cigarro tradicional. Saray Mariscal, 21 Noticias.